A lo que sigue. Oyes Risco. I will immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately. Hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. No es una idea nueva. Ya lo había deslizado desde su primer mandato, esta idea de nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Escuchábamos también la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo, bueno, pues por lo menos en las reuniones que hemos tenido no ha salido nunca el tema, no se ha hablado en esos términos. Y me da mucho gusto que justamente esta tarde nos acompañe el doctor Javier Oliva, él es coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido tocayo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. ¿Cómo te va? Muy bien, tocayo, muchas gracias por la invitación y que estemos pasando una apacible fiestas de diciembre. Muchas gracias, tocayo. Ojalá, de verdad, un deseo también para todos los radioescuchas que estén en familia, tranquilos, escuchando. Bueno, pues ojalá que a todos les vaya muy bien. Oiga, doctor, pues un poco esta declaración que, como lo decía, tampoco es una sorpresa, tampoco es algo que se haya sacado de la manga. De alguna manera ya lo había anunciado el propio Donald Trump. ¿Qué cambia esto que podría ser una semántica del crimen organizado? Si tendrían que llamarlo crimen organizado o terrorismo, ¿cómo leer esta otra amenaza de él, que será el nuevo presidente de Estados Unidos, doctor? Gracias, tocayo. Lo primero que hay que decir es darle contexto al pronunciamiento del presidente electo Donald Trump, que es en el sentido de que se trata de un discurso. Preparándome justamente para esta entrevista, Javier, investigué y es una organización ultraconservadora, Turning Point, se llama la organización que convoca a este meeting en Phoenix, en Arizona, que muy importante. Hay que recordar que Arizona es uno de los estados que geográficamente hablando tienen más relación con nuestro país, como Texas o California, ¿no? Entonces, también en su forma de hacer política, independientemente de si estamos de acuerdo o no, o la clasificación que se le quiera dar al presidente electo de los Estados Unidos, pues es saber, le está diciendo lo que el público quiere escuchar, ¿no? Ahora, sí. Es cierto, como tú bien apuntabas en la introducción a esta oportunidad, y muchas gracias, tocayo, nuevamente, señalaba él que pues llamar las organizaciones terroristas internacionales o extranjeras, en inglés es Foreign Terrorist Organizations, FTO, con el acrónimo. Entonces, ¿esto qué implicaciones tendría? A mí me parece que esto es más bien un argumento que está orientado a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Ok. ¿Por qué? O sea, porque pues rápidamente, porque pues Estados Unidos no va a establecer un tratado de comercio, de libre comercio, con un país que tiene presencia de organizaciones de delincuencia organizada, narcotráfico principalmente, ya calificadas como terroristas, ¿no? Eso por un lado. Además, esto puede tener efectos muy negativos, por ejemplo, en la restricción para la obtención de visas, de inversiones, congelamiento de cuentas en bancos de Estados Unidos. Es decir, es bastante complejo. Y me parece que una cosa es que firme la orden ejecutiva, que para nosotros sería como el equivalente a un decreto presidencial, pero ese tipo de medidas tienen que pasar por la aprobación de la Cámara de Representantes, pero como es política exterior, sobre todo por el Senado, ya me parece que difícilmente prosperaría un planteamiento de estos. Sí. Qué interesante, doctor, la manera en la que nos lo explicas, el hecho de decir, a ver, ¿dónde lo dijo? ¿Con quién lo dijo? También, y un camino por recorrer, digamos, legal, que tendría que pasar varias todavía aduanas, insisto, como este decreto que tal vez venga acompañado de medidas más fuertes, sobre todo, como lo dices, de temas de visa, lo relacionas muy bien con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en fin, vaya, es más allá de una acción que es tal vez como se está leyendo, tal vez si haya algún tipo de intervencionismo por parte de Estados Unidos en nuestro territorio, eso viene acompañado más bien de un contexto de dónde lo dijo, cómo está el tratado también en el aire, o digamos que se tiene que discutir, y también, bueno, pues todas las aduanas que tendría que pasar si tuviera que tratarse como un decreto presidencial, doctor.
Sí, eso por un lado, y por el otro también, Javier, aquí hay sorprendidos, pero no hay sorpresas. Recordemos que ya en enero también se reinician las audiencias públicas del juicio a Ismael Zambada García, para mí el cabecilla delictivo más importante por lo menos del siglo XXI en México, y del hijo homónimo de Joaquín Guzmán López, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en consideración, porque ya operaciones reservadas o confidenciales, pues tenemos esta, ¿no? En donde a la fecha oficialmente no han informado, y no lo van a hacer, de cómo se llevó a cabo esta presentación ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo respecto a los temas de injerencismo, que me parece que muy bien por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum que lo haya manifestado en esas condiciones o con esos argumentos. Pero lo cierto es que otra cosa son las relaciones estrictamente entre Fuerzas Armadas. Es decir, hay quienes, me parece que más con una postura un tanto precipitada, en donde dicen, bueno, es que van a venir los Marines o no van a venir, claro, o van a bombardear la costa del Pacífico, como alguna vez lo pidió Trump en su primera presidencia, que real están los testimonios de varios de sus colaboradores en sus memorias, pero no depende tanto del voluntarismo o de la improvisación, en este caso de un gobernante, por más poderoso que sea el de Estados Unidos, pero insisto, tiene una ruta interna muy importante, en donde, por ejemplo, la élite militar estadounidense pues tiene una opinión al respecto, ¿no? Precisamente, y sobre todo después recordemos que el primer secretario de la defensa de Donald Trump, que es el muy prestigiado general James Mattis, le renuncia porque en un gesto de amistad con Vladimir Putin, Trump ordena el repliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la guerra de Siria. Y bueno, hoy vimos cómo ha concluido ese largo y sangriento conflicto, tocayo. Bueno, pues qué interesante de verdad todo lo que viene, hay que decir, y ya te estaremos molestando, querido Javier, para el 9 de enero, para los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Me interesa mucho escuchar tu análisis también de qué han sido estos primeros 100 días y su trato con las Fuerzas Armadas, con la Marina, con el Ejército, cómo se han también reacomodado estas instituciones tan importantes que has estudiado durante ya varias décadas, si te ha sorprendido algo o no del inicio de este sexenio, pero me parece que va a ser, a bote pronto y de manera muy rápida, ¿qué te ha parecido esta transición en estos primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, lo primero, y que es muy importante y se ha dicho poco, es que a diferencia de otros gobiernos, los funcionarios y funcionarias que están en las áreas de seguridad pública federal sí conocen el área, ¿no? Es decir, desde el propio Omar García Harfuch, pasando por el nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia o la nueva secretaria del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, me parece que hay una variable que nos permite tener expectativas positivas al respecto. Muy bien. Muy bien, doctor, pues te platicaremos y te estaremos molestando por ahí del 9 de enero. Te mando un abrazo grande y la pases muy bien con tu familia. Como siempre, lo mejor para ti, querido Javier. Igualmente para ti, tocayo. Un abrazo y felicidades al equipo también en cabina. Un abrazo, es el doctor Javier Oliva, vaya, uno de los especialistas en temas de seguridad, en temas también de fuerza militar en este país. Nosotros nos vamos, pero lo dejamos con conversaciones muy interesantes. Estaremos hablando con Pedro Ángel Palou y las recomendaciones literarias, justo empezando vacaciones. ¿Qué libros leer? Bueno, pura joya de Pedro Ángel Palou, y también una plática más adelante con Cristina Rivera Garza. Pausa y regresamos.